vamos a ver lo que es el tema de ángulos y cosenos directores. Este tema trata de lo siguiente. ¿Qué vamos a conocer como los ángulos directores de un vector? Bueno, si nosotros tenemos un vector, vamos a pensar A, un vector representado por la letra A, pero que este vector sea diferente de 0, entonces los ángulos que forma este vector con los ejes positivos X, Y y Z se les conoce como los ángulos directores del vector A. Y estos ángulos es común representarlos con la notación o con estas letras griegas que ustedes observan que son alfa, beta y gamma. Ahora, los cosenos de estos ángulos directores que acabo de mencionar, es decir, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, reciben un nombre especial y se le conocen como cosenos directores de un vector A. Para que ustedes tengan una mejor idea de esto, les presento una pequeña figura. Imagínense ustedes que aquí tenemos nuestro vector A, véanlo, aquí está, este es mi vector A. Y ya que tengo lo que es mi vector A, vean que aquí están los ejes positivos Z, X y Y. Por lo tanto, estos ángulos que forman nuestro vector A con Z, vean, el ángulo que forma con Z va a ser gamma, el ángulo que forma el vector A con el eje X va a ser alfa, y el ángulo que forma el vector A con el eje Y positivo va a ser beta. Estos tres ángulos se les conocen como los ángulos directores del vector A. Y sus cosenos, o sea, el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma, voy a ponerlos acá, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, se les conoce como los cosenos directores del vector A. Bueno, ya sé que estos ahora reciben ese nombre de cosenos directores, pero ahora mi pregunta sería, ¿cómo los voy a encontrar? ¿Cómo encontraría esos cosenos directores? Si ustedes observan aquí, vamos a, por ejemplo, si yo quisiera encontrar a alfa, veo que alfa no es más que el ángulo que forma el vector A con el eje X, pero si tan solo yo tuviera aquí un vector, vean, voy a donde estoy trazándolo, vamos a ponerlo de otro color para que lo puedan observar. Si tan solo yo tuviera aquí un vector, aquí en esta parte un vector, entonces lo que yo podría hacer es calcular el ángulo entre el vector A y este vector en color azul, y eso me daría lo que es alfa. Y bueno, sin embargo, podría ser el mismo procedimiento si conociera un vector que esté aquí y otro vector que también, además de estar en el eje Z, esté en el eje Y. Si tan solo yo tuviera tres vectores, uno en cada una de estas direcciones, podría calcular estos ángulos sin problema. ¿Los tengo? Sí, de hecho sí los tenemos. No sé si recuerden cuando vimos el tema de vectores base estándar, les mencionaba que eran vectores unitarios que estaban dirigidos a lo largo del eje X, el eje Y el eje Z. Es decir, para el que estaba a lo largo del eje X dijimos que era Y, a lo largo del eje Y era J y a lo largo del eje X era K. Entonces, también con la fórmula que nosotros conocimos en el video anterior, es decir, concretamente esta que tenemos aquí, vean, que el coseno del ángulo entre dos vectores es igual al producto punto entre esos dos vectores dividido entre el producto de sus magnitudes. Entonces, teniendo en cuenta esa formulita, yo puedo escribir lo siguiente. Vean, voy a tener que el ángulo, que en este caso es alfa, sería el coseno de ese ángulo que es alfa, va a ser igual al producto punto entre los dos vectores que forman ese ángulo, que en este caso sería el vector A y el vector Y. Entonces pondría A punto vector Y entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector Y. Pero recuerden que el vector Y, o sea, el vector base estándar es un vector unitario, o sea que su magnitud debe ser 1. Por eso lo puse aquí. Ahora, el coseno de lo que es beta, por ejemplo. Para el coseno de beta sería el ángulo formado entre el vector A y el vector J. Entonces aquí sería A punto J entre la magnitud del vector A por la magnitud de J, que sería 1. Y por último, coseno de gamma, que sería igual al vector A punto el vector K entre la magnitud del vector A por lo que es 1. Y lo tendríamos pues de esa manera. Ahora, la expresión del coseno de alfa se puede reescribir de otra manera. Lo voy a poner aquí, coseno de alfa. ¿Cuál es esa otra manera que se puede escribir ese coseno de alfa? Bueno, ustedes saben que el vector Y era aquel, vamos a ponerlo aquí, suponiendo que fuera, bueno, aquí como está viendo un espacio tridimensional, quiere decir que el vector Y pertenece a un espacio de 3 dimensiones, así que el vector Y debería tener estos elementos 1, 0, 0, esas serían sus componentes. Y entonces este vector A debe tener como componentes a A1, A2, A3. Entonces yo calculo el producto punto entre estos dos vectores, entre A con Y, sería A1 por 1, A1 más A2 por 0, 0, más A3 por 0, 0. Y esto entonces quiere decir que el producto punto entre el vector A
y el vector y en un espacio tridimensional es igual a A sub 1. Entonces aquí voy a poner A sub 1. Y sobre, vean que 1 por la magnitud de A, pues simplemente va a quedar la magnitud de A. Entonces, siguiendo algo similar, recuerden que el vector J, por ejemplo, es 0,1, 0. El vector K es igual a 0,0,1. Entonces, cuando el vector A, por ejemplo, multiplica el vector J, no va a quedar a 1, va a quedar a 2, porque aquí el 1 está en medio. Y cuando aquí el vector A haga el producto punto con el vector K, va a quedar a 3. Entonces, resumiendo esos resultados, se los proyecto a continuación. Vean, aquí está lo que les mencionaba. El coseno de alfa se puede calcular simplemente como la componente A sub 1 entre la magnitud del vector A. Y de igual manera el coseno de beta, que sería el coseno director, sería igual a A sub 2 entre la magnitud de A. Y el coseno de gamma sería igual a la componente A sub 3 entre la magnitud del vector A. Ahora, un punto de interés o algo interesante es qué pasaría si yo elevo al cuadrado tanto la expresión de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno de gamma al cuadrado. Al elevar al cuadrado coseno de alfa quiere decir que estoy elevando al cuadrado A sub 1 al cuadrado entre la magnitud del vector A al cuadrado. Más, cuando yo elevo al cuadrado coseno de beta, tendría lo que es A sub 2 al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado. Más lo que sería aquí A sub 3 al cuadrado sobre la magnitud de A al cuadrado. Y esta parte se puede reescribir de la siguiente manera. Se dan cuenta como factor común a lo que es la magnitud de A al cuadrado. Entonces voy a poner 1 sobre la magnitud de A al cuadrado porque es un factor común, multiplicando toda esta suma que sería A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado más A sub 3 al cuadrado. Y la magnitud de A al cuadrado, ¿a qué es igual? Si ustedes recuerdan, la magnitud del vector A se calculaba elevando al cuadrado cada una de sus componentes, es decir, A1 al cuadrado, más A2 al cuadrado, más A3 al cuadrado. Pero como aquí está el cuadrado, ¿qué va a pasar? Se le aplica el cuadrado y el cuadrado se va a llevar a lo que es la raíz. Por lo tanto, esta magnitud de A al cuadrado, que es igual a simplemente A sub 1 al cuadrado, más A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado. Y como está multiplicando la misma expresión, aquí quedaría igual a 1. Es por eso que aquí se tiene esta identidad, que los cosenos directores, cuando se suman y cada uno de ellos individualmente se eleva al cuadrado, es igual a 1. Entonces tenemos que anexar esas formulitas. Vean ustedes, ya tenemos la fórmula para calcular los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y también la identidad de que si los sumamos y elevamos al cuadrado cada uno de ellos, estos van a ser igual a 1. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y algo más interesante que se puede saber de esto es que si yo regreso a la diapositiva anterior, en esta concretamente, noten ustedes que habíamos dicho aquí que el coseno de alfa era igual, por ejemplo, a A sub 1 entre la magnitud de A. ¿Qué pasaría si yo despejo a la componente del vector A? Es decir, a la componente A sub 1. Si yo la despejo, quedaría magnitud del vector A por coseno de alfa. Quiere decir que la componente A sub 1 del vector A, recuerden que el vector A, sus componentes eran A1, A2, A3. La primera componente es igual a la magnitud del vector por coseno de alfa. Entonces la segunda componente que va a ser igual, o sea, A2, va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de beta. Y la componente A3 va a ser igual a la magnitud de A por el coseno de gamma. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, paso a la siguiente diapositiva para que ustedes lo noten. Y veo que las componentes A1 y A2 y A3 han sido reemplazadas por esos resultados que yo les mencionaba. Entonces, como la magnitud del vector A, a fin de cuentas, pues es un número real, y sabemos que existe la operación de un número real por un vector A, entonces yo lo que puedo hacer es trabajar como si factorizara esta magnitud del vector A y la colocara de esta manera. Y todo esto va a ser igual al vector A. Si yo divido ambos lados entre la magnitud de A, es decir, que quedaría de esta manera, recuerden que esta expresión de A, vector A entre su magnitud, la habíamos llamado en un video anterior como un vector unitario en la misma dirección que el vector A. Si ustedes tienen un vector A y deseaban encontrar un vector que fuera unitario pero que tuviera su misma dirección, se encontraba de esta manera. Y entonces podemos ver también que otra manera de encontrarlo es que las componentes del vector unitario simplemente son los cosenos directores del vector A. Y agregaríamos esa fórmula nueva. Vamos a encontrar entonces los ángulos directores del vector A.
Recuerden que para encontrar los ángulos directores, pues nos vamos a apoyar de lo que es la formulita para encontrar los cosenos directores. Por ejemplo, para encontrar el coseno de alfa, simplemente era la componente a sub 1 entre su magnitud. Para encontrar el coseno de beta, era la componente a sub 2 entre su magnitud. Para encontrar el coseno de gamma, era el componente a sub 3 entre la magnitud del vector a. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vemos que las componentes aquí están y vamos a sacar también lo que es su magnitud del vector a. Sacando la magnitud del vector a, puedo ver que obtendré 1 al cuadrado es 1, luego más. Recuerden que para sacar la magnitud hay que elevar al cuadrado las componentes, por eso ahora sería 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. 9 y 1, 10 y 4, 14. Raíz de 14 es la magnitud. Entonces, por ejemplo, para encontrar el coseno de alfa, sería 1, que es la componente a1, entre la magnitud que es raíz de 14. Pero aquí no me está pidiendo los cosenos directores, sino los ángulos directores, es decir, el valor directo de lo que es alfa, beta y gamma. Entonces, aquí hay que despejar a alfa con la inversa del coseno, que es el arco coseno, y quedaría alfa es igual al arco coseno de 1 entre la raíz de 14. Tomamos nuestra calculadora y metemos lo que es ese valor, que es arco coseno de 1 entre la raíz de 14. Y la respuesta que nos va a dar es 74.5 para redondear. Vamos a decir que alfa es igual a 74.5 grados. Ahora, para lo que va a ser en esta ocasión, beta va a ser igual a tener coseno primero de beta es igual a componente A2, que es 2, entre la magnitud que es raíz de 14. Y entonces beta va a ser igual al arco coseno de 2 sobre la raíz de 14. Y entonces introducimos eso a nuestra calculadora y nos vamos a dar cuenta que beta es igual a 57.7 grados. Ponemos aquí beta es igual a 57.7 grados. Ahora vamos a encontrar gamma, entonces quedaría coseno de gamma es igual a la componente A3, que sería 3, entre la raíz de 14. Despejando a gamma, tendríamos que gamma es igual al arco coseno de 3 sobre la raíz de 14. Entonces, al aplicar esa parte, introducimos todo eso a nuestra calculadora y nos da como respuesta 36.7 grados. Vamos a poner aquí alfa es igual a 36.7 grados. Y ahí tenemos nuestros cosenos directores. Ahora vean la siguiente pregunta, nos dice, si un vector tiene ángulos directores, nos dan alfa, beta, encuentre el tercer ángulo director. ¿Cómo lo encontraríamos? Pensemos, de lo que acabamos de aprender en este video, ¿qué nos ayudaría a poder encontrar lo que es gamma si solo dispongo de dos ángulos directores que son alfa y beta? Vamos a ocupar concretamente la última fórmula o la última identidad que desarrollamos, es decir, esta que está aquí, donde sumábamos los cosenos directores al cuadrado y la respuesta era 1. Como ya tengo alfa, tengo a beta, puedo obtener fácilmente a gamma despejando. Para que ustedes lo entiendan, voy a borrar esta parte y pues lo resolvemos. Tendríamos entonces que coseno de alfa al cuadrado más coseno al cuadrado de beta más coseno de gamma al cuadrado es igual a 1. Entonces pongo aquí coseno cuadrado alfa. Alfa, ¿cuánto es? Pi sobre 4. Entonces lo tendría más coseno cuadrado de lo que es beta, que sería pi sobre 3, más coseno cuadrado de gamma, que no sé cuánto vale y eso me interesa. Todo esto es igual a 1. Entonces, coseno cuadrado de gamma es igual a 1 menos coseno cuadrado de pi cuartos menos coseno cuadrado de pi tercios. Y entonces, para la siguiente parte, aplicaríamos una raíz cuadrada y obtendríamos coseno de alfa es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de pi cuartos menos coseno cuadrado de pi tercios. Y por último, para obtener a gamma, aplicamos la inversa al coseno y tendríamos arco coseno de la raíz de 1 menos coseno cuadrado de pi cuartos menos coseno cuadrado de pi tercios. Introducimos entonces toda esa parte en nuestra calculadora y lo que obtenemos sería, esto nos daría que gamma es igual a pi tercios. Como recomendación, no olviden que como estamos trabajando a pi cuartos y pi tercios como los argumentos del coseno, es importante que su calculadora la tengan ustedes en lo que es radianes para que podamos manipular estos valores.
Lo contrario, no tendremos un resultado acertado. Vamos a borrar esta parte y pues ustedes podrían practicar con el ejercicio que tenemos aquí. Por este video pues, sería todo.